nosotros con esta nueva serie que nosotros hemos aperturado en el día de hoy, que se llama la serie Doulos, Reinando como Corderos, es el nombre de la serie, o Doulos, que es un vocablo en griego, que precisamente hoy nosotros vamos a estar hablando sobre esto. Y el tema que tenemos en el día de hoy es doulos, pero el llamado a ser siervos de Cristo, el llamado a ser siervos de Jesucristo. Y hoy específicamente en la parte introductoria de este mensaje y de esta serie vamos a hablar exclusivamente del significado profundo de lo que es ser un siervo del Señor Jesucristo, qué es lo que Dios está esperando realmente de nosotros, y va a ser una serie muy interesante en las próximas semanas. Entonces vamos a hablar primero, porque yo sé que mucha gente ve el término doulos o doulos, también se pronuncia de esa manera, y dirá, pero Dios mío, ¿y qué es eso? ¿Y con qué se come eso? Pues vamos nosotros a hablar de esto. Es importante que ustedes sepan que la palabra griega doulos se traduce comúnmente como siervo, pero su significado más profundo es el esclavo. Y cuando nosotros pensamos en un servidor, cuando nosotros pensamos en un esclavo, estamos hablando de una persona que está subordinada y que está completamente a la disposición de su amo. Eso viene siendo un doulos y un esclavo. De hecho, hacía un chiste esta mañana y yo decía que a mí no me gustaba antes que me dijeran siervo. Porque yo no sé a cuánto le ha pasado que cuando la gente se entera de que usted se convirtió al Señor y que usted está asistiendo a la iglesia, la gente le dice, ay, pero te convertiste en una sierva. Te convertiste en un siervo. Y a mí cuando yo estaba en el colegio me decían el siervito, el siervo. Porque yo era cristiano desde pequeño y la gente sabía que yo era cristiano, porque obviamente había una diferencia muy marcada. Por igual en la universidad, habían algunos coros donde la gente no me iba a invitar porque yo era un siervo. Entonces, es importante que sepamos que sí, que todos nosotros que estamos aquí somos siervos del Señor, somos esclavos del Señor. Y el término esclavos en los tiempos bíblicos tenía una connotación. Por ejemplo, en los tiempos romanos, el término siervo o esclavo podría referirse a una persona que se encontraba en una posición permanentemente de servidumbre. Esto era realmente lo usual. Número 2, una persona que era considerada la propiedad personal de un amo y que ese esclavo no tenía ningún derecho propio sobre su vida. Le pertenecía únicamente a aquel que lo tomó como esclavo. Pero dentro de lo que es la cultura hebrea también existían los esclavos y los esclavos tenían otra connotación. Por ejemplo, quienes eran los esclavos eran personas que se esclavizaban debido a su pobreza. Otros también se esclavizaban debido a que tenían deudas o cometían algún tipo de crimen. Entonces, la manera más salomónica en ese momento de que una persona pudiera pagar sus deudas era que fuera a la servidumbre de una persona. Dentro de la cultura hebrea había una cantidad de años. Por ejemplo, tú podías tener un esclavo y ese esclavo podía ser tu esclavo durante 6 años. Al 7º año, ese esclavo quedaba totalmente libre y podía entonces hacer lo que él quisiera. Pero durante esos 6 años, ese esclavo tenía que estar a la merced exclusivamente de su amo. Pero no solamente era una persona que estaba obligada a ser amo. También habían otros tipos de esclavos que se ofrecían de manera voluntaria a otros para servirle. Pero en la Biblia no solamente conocemos este tipo de esclavos. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Dios le da otro sentido y otro significado a lo que era un esclavo. Es tanto así que los grandes hombres de Dios que nosotros conocemos hoy en día, que fueron hombres que hicieron grandes cosas a favor de Dios, ellos mismos se identificaban como esclavos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1:1, mira lo que decía: yo, Pablo, esclavo, o sea, doulos de Cristo, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado para predicar buenas noticias, escribo esta carta. Oye, Pablo
estaba diciendo que su identidad no estaba en su posición. Pablo estaba diciendo que su identidad no estaba en un título universitario. No estaba en sí en él mismo, sino que su identidad estaba en Cristo. Miren cómo Pablo dice: yo fui elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar buenas nuevas. Pero no solamente era Pablo, también Pedro, en segunda de Pedro capítulo 1:1, también decía: yo, Simón Pedro, soy un esclavo, o sea, yo soy un dulos y apóstol de Jesucristo, y le escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que nosotros también tenemos. O sea, que tanto Pablo como otros hombres de Dios resaltaban el hecho de que ellos eran siervos de Dios y que ellos estaban a la disposición de la voluntad y el camino que Dios había elegido realmente para ellos. Y es por eso que nosotros también tenemos que entender algo: que no solamente el llamado a ser siervos de Jesucristo y a ser esclavos de Jesucristo, no solamente fue un llamado para Pablo, no solamente fue un llamado para Pedro, sino que nosotros que estamos aquí hoy en día, también Dios nos ha hecho un llamado para nosotros ser siervos de Jesucristo y nosotros convertirnos más fuerte aún en esclavos de Jesucristo. Yo no sé si ustedes sabían que el término siervo se utilizó realmente para suavizar el término, porque como que era un poco difícil decir yo soy esclavo de Jesucristo. Sí, porque dentro de la cultura romana y dentro de la cultura hebrea, nadie quería ser esclavo, no era algo bonito. Porque eso quería decir que tú no tenías voluntad propia, que tú le pertenecías a alguien, que tú tenías una deuda y que para tú poder pagar esa deuda tú tenías que ser realmente un esclavo. Entonces, como no era un vocablo bonito, entonces se cambió a siervo, aunque no nos guste mucho tampoco el término, para suavizarlo. Pero la verdad es, señores, que todos los que estamos aquí presentes somos esclavos de Jesucristo. Y eso es un llamado indeleble que nosotros no podemos borrar, porque nosotros estamos llamados a identificarnos únicamente con Cristo y no con nadie más. Y nos damos cuenta de algo. Yo quiero que nosotros vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22. Y vamos a hablar y nos vamos a dar cuenta cuál era el significado más profundo de nosotros convertirnos en esclavos de Jesucristo. ¿Cómo nos convertimos en esclavos de Jesucristo? ¿Qué fue lo que nos hizo un cambio? ¿De dónde nosotros hemos salido y en dónde nosotros nos encontramos ahora mismo? Y en Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22, claramente lo establece de la siguiente manera. Me gustaría que ustedes nos sigan perfectamente en esto. Miren cómo dice la Biblia. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Algo que me llama mucho la atención es que Pablo está estableciendo en estos 3 versículos las dos condiciones: tu condición pasada y tu condición presente. Él está diciendo, ustedes eran esclavos del pecado y estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Esto quiere decir que en el versículo 20 y 21, Pablo se está refiriendo al tipo de esclavo que tú eras antes de que Cristo a ti te libertara. Antes de que Cristo te libertara, antes de que tú le dieras tu vida a Cristo, tú estabas siendo un esclavo del pecado. Tú eras un dulos del pecado. Tú eras sirviente del pecado. Pero en el versículo 22, Pablo se está refiriendo al esclavo que nosotros somos ahora. Que nosotros hemos pasado de ser de esclavos del pecado y hemos pasado a ser esclavos de Dios, señores. Y me llama mucho la atención que en el versículo, cuando dice, estaban libres de hacer la obligación de hacer lo correcto. Hay otra versión que me gusta más, que yo debí incluirla aquí. Y es que en la versión de la Reina Valera, cuando dicen, antes eran esclavos del pecado,
¿cuáles eran los frutos que ustedes tenían? Dice esta versión. Porque nosotros sabemos que el que es de la carne, que el que piensa en las cosas de la carne, ¿cuáles son las obras que nosotros tenemos? Son las obras de la carne. Y nosotros sabemos que hay una consecuencia en nosotros hacer el mal. Hay una consecuencia en nosotros cuando le damos rienda suelta a lo que nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mentalidad y nuestra naturaleza carnal nos pide. Y por eso le dice, ¿cuáles eran las consecuencias? ¿Y cuál es la consecuencia previa? Porque él está diciendo, ustedes eran esclavos del pecado, pero también le está hablando, previo a ellos entregar su vida, ¿cuál era la condición? Vergüenza. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún punto de nuestra vida, cuando pensamos en nuestro pecado, en cómo nosotros estamos, ¿qué usted siente? Vergüenza. Y es por eso que Pablo le dice, ¿y cuál era la consecuencia? Ustedes vivían avergonzados, porque ustedes hacían las cosas que terminan en la condenación. Pero ahora que ustedes tienen el conocimiento de que Cristo a ustedes los libertó del poder del pecado, del yugo del esclavo, del yugo del pecado de la muerte, ya ustedes no son esclavos del pecado, sino que ustedes son esclavos de aquel que los hizo verdaderamente libres. O sea que hubo una transición, señores. Hubo una transición, señores, entre esclavos del pecado y esclavos de Dios. Y Pablo utiliza, para hablar de la transición, Pablo utiliza la metáfora del esclavo para que nosotros podamos entender, señores, y retratar qué pasó con nosotros y qué ha pasado en nuestra vida cristiana. Antes estábamos esclavos del pecado, nos dominaba el pecado tenía poder sobre nosotros, pero ahora en Cristo Jesús nosotros somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nadie puede acusarte de tu pasado, nadie puede acusarte de los errores que tú cometiste, porque ya Dios hizo un borrón y cuenta nueva. O sea que en esa transición, Dios te sacó. Tú eras esclavos del pecado, de las tinieblas, Dios te sacó a la luz. Dios te sacó de la cárcel, Dios te llevó directamente a la libertad. Y hay un comentario bíblico que me gusta mucho con respecto a esto, y que encontré hablando de Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22, que dice lo siguiente: entre esclavos del pecado y entre esclavos de Cristo, señores, no hay un punto neutral. No hay un momento en la vida en la que no seamos esclavos. Entre esclavos del pecado y esclavos de Cristo no hay un intervalo de tiempo. Cuando tú abriste tu corazón al Señor, cuando tú reconociste qué fue lo que Dios hizo contigo en la cruz del Calvario, ¿tú sabes lo que pasó? Hubo una cárcel del pecado que se abrió. Hubo una cadena de yugo del pecado que se rompió. Y en ese momento tú quedaste totalmente libre. Dios te sacó de una antigua esclavitud y te fue llevado a una mejor esclavitud, donde tú le sirves por completo a Cristo. Y aquí entonces nosotros vamos a hablar de el primer significado más profundo de nosotros ser un dulos de Cristo. Sé que no le va a gustar, se lo advierto de antemano, pero hay verdades que por más crudas que sean, hay que hablarlas. ¿Por qué? El significado profundo de un dulos es un siervo que le sirve a un solo Señor. No hay un punto neutro. No. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 24 al 25. Ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores, pues amarás a uno y tú vas a despreciar a uno. Le vas a ser leal a uno y lamentablemente le vas a ser desleal al otro. Por eso es que en la vida cristiana no hay un punto neutro, no hay un punto donde tú seas tibio. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué pasa con el tibio? Que lo vomitará de su boca. En Romanos capítulo 6, versículo 16, en este pasaje, miren cómo lo dice aquí de la siguiente manera: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer?
Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva ¿a qué? A la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, el cual lo lleva a una vida recta. Pero no podemos estar jugando con las dos aguas. Porque hoy en día hay corrientes que quieren solamente que Dios sea tu Salvador, pero que no sea tu Señor. Hay una gran diferencia, señores, entre que Dios sea tu Dios y que Él realmente sea tu Señor. Cuando hablamos de un esclavo, obligatoriamente cuando tú piensas en un esclavo, tú tienes que pensar que hay un señor, que hay un amo. Eso es lo mismo en cuando tú piensas en un esposo, ¿qué hay? Axiomáticamente hay una esposa. Y la palabra señor en el original es la palabra kurios, que se refiere a alguien que tiene poder, a alguien que tiene autoridad y que tiene el derecho incuestionable de dar órdenes. ¿Tú sabes qué quiere decir esto? Que si tú hoy estás sentado aquí en Global Internacional y que tú me estás mirando hoy en día como que piedra, parece piedra, pero es maná. Y tú me estás mirando, el tema es que si tú estás aquí es porque tú entiendes que Dios es tu Señor, que Él tiene una autoridad sobre tu vida. Que tú entiendes que Él tiene derecho a decidir lo que Él quiere hacer con tu vida. Nosotros no le damos órdenes a Dios, Él nos da las órdenes a nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que Dios trabaja para nosotros. Y nosotros vamos y oramos al Señor conforme a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos. Pero tú sabes qué es lo que pasa cuando nosotros pedimos conforme a nuestros deseos, que no recibimos, porque la voluntad de Dios, tu voluntad no puede competir con la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios realmente tiene para ti. Por lo tanto, no podemos estar pensando y venir aquí solamente recibir lo mejor, recibir la gloria, cuando nosotros no estamos dispuestos a obedecer completamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, yo no puedo decir que el Señor es mi Señor cuando yo no obedezco la voluntad que Dios realmente tiene para mi vida. Por eso es que a mí me preocupa mucho Mateo 7. Usted se ríe, pero es verdad. No todo el que dice Señor, Señor, oiga eso está triste. Ay, Dios mío, es crítico. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, solamente aquel que hace mi voluntad. O sea, que hay una voluntad que hoy nosotros tenemos que rendir para nosotros poder hacer lo que Dios realmente quiere hacer para nuestra vida. Pero Él tiene que ser tu Señor. Hay una invitación, óyeme. Es que nosotros queremos lo mejor de los dos mundos y no puede ser así. Hay una invitación que Dios nos hace hoy a nosotros. Él dice, óyeme, yo sé que tú me reconoces como tu Salvador. Yo sé como que tú me reconoces como Jehová Rafa, tu sanador, Jehová el que te provee. Pero Dios te dice, yo necesito que tú me reconozcas como tu Señor, porque hay un plan y hay una voluntad que yo quiero que tú conozcas, porque lo mejor viene para nuestra vida, pero cuando nosotros estamos aferrados al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es bueno que usted sepa que Pablo es muy inteligente y utiliza el término de esclavos para dar una interpretación, porque en los tiempos de los esclavos no había manera de tú poder cuestionar a aquel que tenía el poder absoluto sobre ti. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar los planes y los designios de Dios? Aún, Señor, es aceptar las cosas que nosotros entendemos como desgracias y tragedias de nuestra vida. Forma parte de esa entrega como siervos de que Él es nuestro kurios, de que Él es realmente nuestro Señor. Y hoy no podemos vivir este evangelio de no posición de señorío. Él es nuestro Señor. No podemos pretender seguir viviendo con la creencia de que tú eres cristiano sin tú ceder tu conducta.
Tú no puedes seguir pensando en que tú eres cristiano si tú ni siquiera puedes ceder tu voluntad al Señor. No podemos decir que somos cristianos si nosotros no podemos tampoco el ceder nuestro pensamiento al señorío de Cristo, de aquel que a nosotros nos ha salvado, señores. Y no es algo autoimpuesto, porque el Señor siempre nos da a nosotros la oportunidad de elegir. Tenemos el libre albedrío. Miren cómo dice en Deuteronomio capítulo 30, 19. Les he dado a elegir, Global Internacional, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Él lo dice, ustedes tienen el derecho a elegir. ¿Qué camino vas a escoger? ¿Cuál voluntad tú vas a hacer? ¿Vas a hacer tu voluntad o vas a hacer la voluntad de Dios? Pero Él luego te dice, escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Él te da la decisión para que tú puedas elegir. Ahora, Él te dice cuál es el camino que Él quiere que realmente tú elijas. Y usted hoy tiene la libertad de escoger quién es su amo. Pero no vas a tener la libertad de tú poder regular las consecuencias de tus decisiones y de tus elecciones. Eso no nos lo despinta nadie. Porque cada amo y cada señor paga según su moneda. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es... Pero sin embargo, la paga de Cristo, señores, para nosotros es vida eterna. Una vida que inicia aquí en la tierra, pero una vida que va a continuar en la eternidad cuando tú y yo estemos, señores, con nuestro Padre Celestial en el cielo. O sea que la vida que Dios nos ha llamado no es una cualquier vida. Y por eso pasamos al punto número 2. ¿Qué significa doulos? Un siervo que vive para obedecer al Señor de todo corazón. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 17 al 19. Miren cómo lo dice. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Vuelve y lo señala. Pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Y cuando habla de corazón, ¿cómo la Biblia nos dice que nosotros tenemos que amar a Dios? Con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, que todo lo que tiene que ver con tu vida, tiene que amar al Señor. Eso involucra tu mente. Amarlo de todo corazón. Tu mente tiene que estar en el Señor. Tu voluntad tiene que estar en Dios. Tus pensamientos tienen que estar en Dios. Cuando no amamos al Señor de todo corazón, cuando nuestra mente no está enfocada en los pensamientos de bien que Dios realmente tiene para nuestra vida, señores, nosotros estamos literalmente caminando en un túnel sin salida. Y Dios nos dice que nosotros tenemos que amarlo de todo corazón. Y dice en el versículo 18, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. En el versículo 19, Pablo de nuevo hace un énfasis. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. ¿Por qué Pablo hace este hincapié, señores? Uso la ilustración de la esclavitud, le dice, porque él sabe que nosotros tenemos una naturaleza caída. Tenemos una tendencia a errar. No era que ellos eran brutos. Era que como ellos eran débiles, es muy fácil para nosotros en muchas ocasiones caminar por rectitud por un tiempo. Pero si nos descuidamos y nos dejamos llevar por esos instintos, nosotros podemos de nuevo caer y errar. El problema a veces está en que nosotros, señores, ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos una tendencia a separar nuestras vidas, la vida secular y la vida cristiana. No, eso tiene que ver con mi vida secular.
O sea que tú en el trabajo no eres cristiano. O sea que tú en el vecindario, tú no eres cristiano. O sea que tú en tu negocio, tú no eres cristiano. Señores, la palabra de Dios tiene que permear cada aspecto de tu vida. Lo que pasa es que nosotros queremos ponernos las 2 alas los domingos. 2 alas los domingos. Y tu punto más alto de fe no puede ser el domingo. Tu punto más alto de fe tiene que ser todos los días. Por eso es que yo me entrego de todo corazón al Señor, porque yo conozco que soy débil. Yo conozco que tengo una naturaleza caída y todos los días yo necesito del poder de Cristo que me inunde, que me llene mi mente. Por eso es que mis pensamientos tienen que estar alineados con los pensamientos, señores, de Dios, porque esta carne es débil, ustedes son débiles. Y dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundía más y más en el pecado. En pocas palabras, tengan cuidado, que esos fantasmas del pasado son fuertes. Esos demonios son fuertes, señores. Tengan cuidado. Miren dónde ustedes estaban hundidos en el pecado, pero ahora, dice, deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos como Dios te quiere, apartado únicamente para Él, cumpliendo el plan, la asignación que Él tiene para tu vida. Entonces, escúcheme, es que esto es dulos. Es que nosotros, mire, si no entendemos qué es lo que somos, lo que hacemos cada domingo de aquí no vale de nada, no sirve de nada. Estamos perdiendo el tiempo, porque lo que nosotros queremos es llevarte a la estatura del varón perfecto. Queremos llevarte a que tú seas lleno del conocimiento, no de palabras motivacionales, lleno del conocimiento, que es lo único que transforma y cambia la vida del ser humano. Dios quiere que tú te entregues. ¿Cuál es la medida en cómo tú te estás entregando? Es la pregunta. Porque cuando habla de una entrega, miren cómo lo dice aquí. Ahora deben de entregarse. Porque hay gente que dice, ay, que yo no puedo, tú no sabes, mira, yo estoy aquí en la iglesia, pero mira, ese pecado me tiene a mí, mira. Ay, es que cuando yo veo ese hombre, a mí me tiemblan las piernas. Eso me domina, tú no sabes, me domina. Ay, cuando yo tengo ese celular ahí, yo lo que quiero es inmediatamente, señores. El ser siervos de Cristo, el ser un dulos esclavos de Cristo, no es que nosotros no vamos a pecar, nosotros podemos pecar. Ahora, nosotros no vamos a ser esclavos del pecado, porque Él ya nos libertó en la cruz del Calvario. No vamos a vivir una vida en el pecado. Podemos caer, pero Dios no quiere ese relajo tampoco con nosotros. Por si acaso, porque muchos de ellos, para que ustedes sepan, muchos de ellos a los que Pablo le hablaba, Pablo tenía que ser fuerte y recordarle, porque Pablo le decía, recuérdense que la gracia del Señor los ha librado. Ahora, la gracia no es una licencia para usted hacer lo que le dé su gana. Y la entrega al Señor no depende de un acto momentáneo. No depende, la entrega al Señor no depende de una confesión de fe que nosotros hacemos cuando aceptamos a Cristo. Es algo continuo. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a los eventos, a los momentos. Yo necesito un encuentro. ¿Tenga su encuentro todos los días con el Señor? Yo lo que necesito es un día irme y que oren por mí, que Madalí ore por mí, que la pastora ore por mí. No, ore usted mismo. David no se ministraba a sí mismo. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios. Porque ya tú tienes la palabra sembrada para que tú no seas una persona de doble ánimo, inconstante en tu camino. Dios te quiere firme. Ya basta. Dios te quiere firme.
Hay que entregarse como esclavo. Ya yo no soy esclavo del pecado. Ya yo no soy esclavo del temor. Y aunque vengan los bullying por ahí, yo digo sí, yo soy un siervo del Señor Jesucristo. Pero Dios no quiere que tú vivas momentos. Dios quiere que constantemente tú vivas una vida de entrega. Porque tú sabes cuál es el problema, que nosotros nos descuidamos. La Biblia dice, mire, el que crea que está firme, cuide que no caiga. Porque le voy a decir algo. Miren, yo conozco, señores, hombre de Dios poderosísimo, con un talento y un don y un conocimiento de la palabra, que después que se ven con tantas cosas, se descuidan, le abren una puerta y conectan con una iniquidad del pasado. Y Pablo enfatiza, antes miren lo que ustedes eran, miren cómo estaban, miren cuáles eran sus frutos. Entréguense. La clave es, entrégate. Tú te sientes débil en tu flagelo, entrégate más al Señor, porque mientras más tú estás conectado con Dios, más fortaleza tú vas a tener espiritualmente y más el pecado pierde poder en tu vida. Y eso es de lo que realmente se trata. Porque Dios, tú sabes qué es lo que pasa, que a veces nosotros estamos aquí y tenemos el conocimiento de que somos libres del pecado, de que hay una nueva naturaleza, pero seguimos caminando como que estamos realmente todavía presos del pecado. Miren cómo lo dice aquí en Gálatas capítulo 5. Cristo nos dio la libertad para que seamos libres. ¿Cómo fue lo que Dios te dio? Él te dio ¿la qué? La libertad para que tú seas libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes. Óyeme. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. O sea que nosotros podemos volver al yugo de la esclavitud. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender algo, señores. Que Cristo vino para librarnos del pecado, pero no para que nosotros vivamos una vida en libertinaje haciendo lo que nosotros entendemos. Y nosotros sabemos que gracias a Cristo podemos hacer lo que era imposible. ¿Y qué era lo que era imposible para nosotros? Vivir una vida libre de egoísmo y de todo pecado en nuestras vidas. Tú sabes que una de las cosas que más llama la atención cuando uno se convierte a Cristo, y usted me va a entender aquí, que cuando tú te conviertes y el vecino o el amigo tuyo de infancia se entera y te dice, pero entonces ahora ya tú no vas a poder hacer esto. O sea que, y ya tú no vas a poder hacer lo otro. ¿Cómo? Entonces tú estás casado con tu mujer, no firmaste un papel, o sea que no vas a poder tener relaciones sexuales porque tienen que estar guardados para el Señor. Y la gente entiende que nosotros vivimos esclavizados. La gente entiende que la iglesia es un listado de un sinnúmero de listas de cosas que tú no puedes hacer. Y por eso mucha gente entiende que nosotros no somos libres. Que nosotros no tenemos una libertad. Pero ustedes saben algo, ¿quiénes son los que no son libres? ¿Son ellos? Porque vamos a hacer un ejemplo. Piensa en ese pecado fuerte, eso que siempre te dominó. O que te domina, que puede ser todavía, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú puedes durar sin dejar de hacer eso? Si te cuesta 3 meses, voy a poner algo más suave. Yo era esclavo del bizcocho. ¿Sí? Se ríe. Es para que se rían porque es el mensaje yo sé. Yo era esclavo del dulce. Y yo no me di cuenta que yo era esclavo del dulce hasta que yo no dije un día que voy a durar 1 mes sin comer dulce. A mí me dio un yello, a mí me dio de todo. O sea, yo vomitaba en la calle, pregúntale a mi esposa, me daba un mareo por no comer dulce. Entonces yo era esclavo del dulce. Entonces los que no son verdaderamente libres son los que están afuera, porque ellos no pueden dejar de hacer y cometer el pecado. Ellos son los que son esclavos. Nosotros somos libres porque hemos conocido a un Cristo que nos libertó y nos está dando una vida nueva que trasciende lo terrenal, que trasciende lo humano, que te va a llevar a una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto,
algo que a mí me llama mucho la atención, y es que un dulos no tiene agenda propia. Su voluntad está sujeta al Señor. Por lo tanto, un cristiano no es alguien que no puede en este contexto. Un cristiano es alguien que lamentablemente no puede tomar una decisión propia, sino que tiene que ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. ¿Qué es lo que está en la mente de Dios que yo necesito conocer? Que tiene que ver con mi plan, que tiene que ver realmente con mi llamado. Tú sabes que tú estás aquí realmente porque Dios tiene un plan contigo. Que Dios no te escogió para ser su siervo porque tú cumplías en sí con todos los requisitos sabidos y por haber, sino que lo que motivó al Padre a enviar a su Hijo a la cruz del Calvario fue el pecado que vio en ti, porque Él dijo, yo necesito que Él sea libre del pecado. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a una entrega. Y aquí voy con el punto número 3. Un dulos es un siervo por amor y no por obligación. Y esto me recuerda, la figura del dulos nos recuerda la ley del esclavo hebreo, que era un esclavo que tomaba la decisión de quedarse por amor. Esto es muy interesante, porque yo les comentaba ahorita de que los hebreos que eran esclavos tenían un tiempo para ellos servir como esclavos. Eran 6 años. Pero cuando llegaba el 7º año, ese esclavo podía tomar la decisión si él era libre de la esclavitud o él seguía con el amo. ¿Cuál podría ser la única razón por la cual un amo quisiera tomar la decisión de seguir siendo esclavo de por vida? Y es el trato del amo. El amor del amo. Si bien es cierto, no todos los esclavos, tanto dentro del imperio romano como los hebreos, tenían un trato digno. Pero habían unos dentro de la cultura hebrea que los esclavos eran lo más semejante a los empleados que nosotros vemos aquí. Una persona que servía y que recibía un salario por un trabajo que realmente hacía. Y miren cómo dice, en un siervo por amor, con la figura del dulos que nos recuerda la ley. Miren cómo dice en el libro de Éxodos. Yo amo a mi Señor, dice. Yo amo a mi Señor y me perdí. En el versículo lo busqué aquí, pero mejor lo leo aquí. Está bien. Yo amo a mi Señor, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará y su amo lo hordará la oreja, o sea, le perforará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Esto era un ejercicio que se hacía para marcarlo para siempre como esclavo. Aquí vemos un esclavo que tomó la decisión de por amor quedarse con su amo. ¿Y tú sabes qué? Cristo nos ha marcado a nosotros. Pero las marcas no las llevamos nosotros. Las marcas las lleva Él. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió como un esclavo. Pero quien tenía que estar en esa cruz eras tú. Mira qué cosa tan maravillosa. Para hacerte esclavo únicamente de Él. Y es por eso que la única manera que nosotros tenemos para entregarnos por amor al servicio de Dios, porque un dulos no es solamente yo entregarme en amor al Señor, sino también yo seguir el ejemplo, porque el mejor ejemplo que tenemos de dulos es Cristo en la cruz del Calvario. Fíjense que Cristo, siendo Dios, Cristo siendo igual a Dios, no se aferró a su posición, sino que Él vino como un sirviente, señores, a servirnos. Él no vino a servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Por lo tanto, un siervo por amor y no por obligación es aquel que no solamente sirve a Dios, sino que también sirve a los demás. Y cuando tú te entregas por amor, eso es en base del conocimiento de la palabra de Dios.
Por eso es que Juan capítulo 8:38 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú conoces una verdad y tú recibes esa verdad y tú tienes el conocimiento de qué fue lo que Dios hizo contigo, de dónde Dios te sacó, lo único que nosotros tenemos como para responder es decirle: Señor, aquí estoy para ser tu siervo. Pero ojo, no solamente se trata de conocer la verdad, hay que permanecer en la verdad. Porque en ese mismo pasaje, en Juan capítulo 8, el 8, pero el versículo anterior dice: si tú permanecieras en mi palabra y cumplieras mis mandamientos, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y número 4, en esta parte introductoria de lo que es doulos. Un doulos es un siervo de pertenencia absoluta. Eso quiere decir que ya nosotros no nos pertenecemos, Señor, sino que nosotros somos propiedad absolutamente de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23, dice: Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. ¿Y tú sabes por qué habla del precio? Cada esclavo, señores, que cumplía su tiempo a un amo, el amo podía tomar la decisión de venderlo. ¿Y ustedes saben cuánto costaba un amo? Costaba el salario de 90 días de trabajo. E inmediatamente el doulos, el esclavo, era comprado, ya no le pertenecía a ese amo, sino a aquel que lo había comprado. Y lo más grande que nosotros tenemos y el conocimiento que nos lleva hoy a entregarnos a nosotros por completo al servicio de Dios, es que nosotros fuimos comprados por un precio. Pero no fuimos comprados por cualquier precio, sino que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y ahora nosotros le pertenecemos absolutamente a aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que te dio una nueva vida. Por eso que en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 23 nos dice: no se dan cuenta, señores. No lo pueden ver ahora con sus propios ojos. El otro versículo, pónmelo. Gracias. No, el otro, no se dan cuenta. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado. ¿Quién vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, dice este versículo. O sea que todos los que estamos aquí somos, señores, propiedad de Dios. Tú le perteneces a Dios. Dios te sacó de las garras del pecado. Sí. Piensa en ese pecado. Piensa de dónde Dios te sacó. Piensa en lo que tú estabas envuelto, dónde tú te encontrabas. Dios te sacó de las garras del pecado. Dios te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tú que eras el rechazado de tu casa, tú que eras el rechazado de tu familia por tus actos y tu conducta, Dios le plació sentarte a tu mesa y tú estás aquí en la mesa del Señor como una gente justa. Dios no ve el pecado que la gente ve en ti. Él te llamó a una vida nueva, Él te dio un nombre nuevo. Él te dio una asignación nueva. Él ha dicho que ya tú eres un rey, que tú eres un sacerdote. Y Él te está haciendo un llamado ¿a qué? A que seas doulos, a que seas un esclavo que me sirva a mí, que no mire en dónde me están poniendo a servir, en qué posición me están poniendo al servir. No, que yo mire que yo sirvo de corazón al Señor porque Él me amó primero y Él se hizo esclavo por mí se hizo esclavo. Por lo tanto, ser doulos de Cristo
no es una pérdida de tiempo, señores. Es la mayor honra que cualquier hijo pueda tener. No se trata de una esclavitud forzada. No se trata de una esclavitud, señores, que es opresiva, sino de una relación de amor, fidelidad, servicio, humildad de manera voluntaria. Por lo tanto, el verdadero discípulo de Cristo, el verdadero doulos de Cristo, es aquel que ha entregado su vida entera al Señor y está dispuesto siempre a vivir para su gloria, a vivir para su honra. Yo no sé si todos los que estamos aquí hoy estamos conscientes de esto. Dios quiere que tú entiendas algo. Él no solamente te libró del pecado, no solamente te hizo esclavo de Él, sino que Él te hizo su hijo. Por lo tanto, ya tú no eres esclavo ni de la mentira, tú no eres esclavo ni de la fornicación, tú no eres esclavo de la pornografía, tú no eres esclavo del sexo ilícito, tú no eres esclavo de esos pensamientos, tú no eres esclavo del temor. Tú eres ahora libre, eres esclavo de Cristo, porque tú eres su hijo amado, tú eres su hijo amado y Él te está haciendo un llamado. ¿Cuál es el llamado y el reto que nosotros te decimos ahora? Sé un doulos. Sé un esclavo de Cristo. Entrégate por amor. Entrégate por la causa de Cristo. Porque lo que hay es bendición. Lo que hay es salvación. Lo que hay para ti es vida nueva. Nada pierde, nada se pierde aquí. Y yo quiero que todos los que estamos aquí presentes, que han reconocido de dónde Dios los ha sacado, que han reconocido que eran esclavos del pecado y que ahora bajo este conocimiento digan: yo quiero ser un siervo de Jesucristo por completo. Tú te pongas de pie ahora y que tú puedas decirle: Señor, heme aquí. Vamos, ¿qué le dice? Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Vamos, 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 vamos. ¿Qué le dice? Yo quiero ser tu siervo, Señor. Vamos, vamos, ¿quién le dice: Señor, yo quiero ser tu doulos, yo quiero ser tu esclavo? Vamos, ¿quién abre su boca en esta hora y le da gracias? Dale gracias a Dios primero por donde Dios te sacó. Vamos, ¿de dónde Dios te sacó? Vamos, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo eran esas cadenas que hoy quedaron rotas en el nombre poderoso de Jesús? Y que tú le digas: ya yo no soy un esclavo, sino que yo soy un hijo de Dios. Vamos, díselo a ella: no soy.